Muy buen día, muchas gracias por la invitación para platicar con tu audiencia, como siempre. Gracias. ¿Está muy presionado o debería de estar muy presionado el gobernador de Sinaloa ante estas manifestaciones que se viven por la violencia? Pues inicialmente el gobernador, incluso en algún momento donde hubo muestras de inconformidad parcial con su gestión, se manejó y él accedió al tema de revocación de mandato. Esta no es la primera vez que se habla en el estado de Sinaloa de destituir a los poderes electos, al gobernador. A mí me parece que en una situación compleja como la de Sinaloa, el gobernador ya debería de estar habituado a que haya ciertas muestras de inconformidad. No creo que deba estar excesivamente presionado, pero es un poco diferente que en aquel momento. Hace no tanto tiempo, cuando la gente pedía su revocación de mandato, incluso el Instituto Electoral hizo una interpretación muy específica para que se pudiera hacer, porque en ese momento la letra de la ley no lo permitía, ¿no? Y el gobernador accedió. Ahora que ya resultado de la estrategia y de la estadía del secretario de Seguridad, García Harfuch, y resultado de la estrategia ha habido una mejora de seguridad, aunque sigue habiendo incidentes muy complejos que lastiman a la población, como el asesinato de estos dos niños. Me parece que el gobernador pues hace lo que un gobernador debería de hacer, que es asumir la responsabilidad de la seguridad y del gobierno en su estado, en vez de simplemente decir, adelante, destituyanme, porque también eso obliga a la pregunta, que no es una pregunta solamente social, sino política, de qué pasaría si es que simplemente el gobernador se hace a un lado y renuncia por completo, sin una alternativa viable a gobernar Sinaloa, que por fin muestra de alguna forma una mejora en la seguridad. Que ahí es donde pregunta la gente cuál es el rol que juegan las autoridades locales, cuál es el rol que juegan las autoridades nacionales o federales en cuanto a la situación de violencia, ¿no? Sí, correcto, y que me parece que las autoridades locales y las federales que han estado en coordinación han hecho esfuerzos grandes para erosionar a estos dos grupos o grupúsculos que se están enfrentando, ¿no? Hasta hace no poquito, probablemente hace como menos de 15 días, en notas periodísticas se consignó que el armamento que usan los grupos de la violencia organizada en Sinaloa ya va estando bastante deteriorado, ¿no? Es decir, estos grupos que se han enfrentado y que han hecho también presa a alguna parte de la población de esa dinámica de la que no participan, es decir, los sinaloenses no son netamente los que generan estos enfrentamientos o esta violencia, sino estos grupos. Pues con este armamento que ya está deteriorado, es una demostración de que la estrategia del gobierno federal, que obviamente no ha asumido al 100% la seguridad en Sinaloa, en coordinación con el Estado, comienza a dar un resultado a mediano plazo. También hay que señalar que hay ciudades en Sinaloa que tienen unas condiciones de seguridad diferentes unas entre las otras. Hay capital, hay destinos turísticos que tienen un comportamiento distinto en materia de seguridad, y eso, si solamente nos vamos a decir que los poderes formales se hagan a un lado, pues se oscurece y esos resultados no salen a la luz, que yo creo que es justamente lo que beneficiaría a estos grupos de la violencia organizada. El decir que las condiciones son iguales o peores que antes. Ahora, eso también nos impide valorar qué fue lo que pasó que permitió este terrible incidente de estos dos pequeños que fueron asesinados. Sí, que fueron ahí asesinados junto con su padre, ¿no? Ahora, para entender un poquito quizá cómo llegamos a este punto, ¿cuáles serían los rasgos más importantes de este cambio, evolución o transformación de la violencia en los últimos años allá en Sinaloa? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, híjole, la seguridad en Sinaloa ha evolucionado de una cierta forma desde que los grupos que están en la violencia organizada decidieron enfrentarse activamente y decidieron incluso involucrar a actores políticos locales, como lo fue el ex rector de la UAS, en una trama, en una tenebra que a través de los estadounidenses pues detonó un gran brote de violencia. Yo creo que sí, después de este secuestro, de este operativo que Estados Unidos llevó a cabo en Sinaloa, sin coordinarse con las autoridades mexicanas, podemos hablar de un antes y de un después. Y el desequilibrio de seguridad que sucedió en ese momento, pues a mí me parece, en términos generales, que fue contenido en sus peores efectos con la estancia del secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? Hace poco él regresó a la Ciudad de México y de alguna manera las autoridades tienen que seguirlo caminando, pero
y sí debe haber un esfuerzo más, más vigoroso en términos de el homicidio doloso. Uh-huh. Los asesinatos son en lo que la presidenta se ha enfocado constantemente, y eso es lo que hay que combatir y hay que reducir en Sinaloa, porque esas son las situaciones que uh-huh. han impactado más en la percepción de seguridad de la ciudadanía. Uh-huh. Y a mí me parece que estas manifestaciones son una exigencia válida, pero que no debería ser una exigencia que se centre en que las autoridades no asuman su responsabilidad. Uh-huh. Yo no digo que la gente que se manifieste lo haga, pero si no, recordemos que incluso en los peores momentos que se tuvieron de seguridad en el sexenio anterior y en este, siempre se habla de cero impunidad. Así que la exigencia de la ciudadanía yo la entiendo desde el punto de vista de la seguridad como una exigencia de encontrar y hacer responsables a las personas que hicieron esto con estos dos pequeños y su padre, y no una exigencia que diga que la autoridad cambie, porque eso cuando pasa, y pasa de una manera descontrolada, lo que puede causar es incluso que las condiciones de seguridad se deterioren, ¿no? Y uh-huh. fuertemente. Ahora, ¿cómo, ya en este punto, cómo podría hacer frente el gobierno de Sinaloa a esta crisis? Porque evidentemente, pues sí estaríamos hablando ya de una crisis, y recordar también que los efectos también fueron diversos, incluso en el ámbito económico, porque el sector empresarial de negocios, pues se sintió de cierta forma abandonado, cuando durante mucho tiempo los comercios estaban cerrados, ¿no? Sí, y a mí me parece que eso es lo importante y lo fundamental. Hay puntos en Sinaloa que tienen una actividad económica importante, uh-huh. Mazatlán tiene una actividad turística importante que es de reseñar, y las condiciones de seguridad son mejores que en otras partes, por lo cual lo que hay que hacer de la mano con la sociedad sinaloense es procurar normalizar lo que la sociedad quiere hacer desde hace tiempo ya, en medio de este enfrentamiento de estos dos grupos, que es poder desarrollar sus actividades, hacer sus negocios y hacer su vida en tranquilidad. Y a mí me parece que es muy importante la exigencia de no impunidad. De momento, mientras este enfrentamiento entre estos dos grupos de la violencia organizada no ceda, y esto recordemos, es a raíz de este operativo que Estados Unidos hizo sin coordinarse con autoridades mexicanas, hasta que eso no suceda, no cambiarán las condiciones de seguridad. Pero también la presidenta ha dicho muchísimo que hay vigilancia y presencia permanente de la federación. Eso no ha cambiado, eso se mantiene. Así que ahora mismo yo creo que lo que hay que hacer es que hay que enfocarse en la estrategia de cero impunidad, y que la Fiscalía del Estado de Sinaloa se coordine con la General de la República y comiencen a hacer responsables a personas y grupos específicos por los delitos que han cometido. Yo así entiendo la exigencia de la ciudadanía sinaloense, y eso debe pasar pronto, y seguramente traerá tranquilidad al empresariado sinaloense y a toda la sociedad, que es bien importante que pueda hacer su vida lo más normal posible. Así es, y lo más pronto posible sobre todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro, como siempre, por atender esta invitación y por compartir estas ideas, este análisis con nuestra audiencia. Un saludo desde acá, desde Sonora. Muchas gracias, Miriam, a toda tu audiencia, un gran saludo. Gracias, es el maestro Rodrigo Cornejo.